Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para nosotros es un verdadero honor que nos estén acompañando en este evento en donde el maestro Eudave y la doctora Karina Tapia quieren agradecer a todos y cada uno de ustedes por la confianza y recomendación de la obra NIF con efectos fiscales. En el marco de los 100 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, esta obra, por sus características, contenido y desarrollo del tema, fue considerada como la mejor obra del 2022-2023. Por lo anterior, nos complace darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Las normas de información financiera. De igual manera, los coautores agradecen el apoyo y participación a la misma de la doctora Nora Ampudia, así como de los maestros José Manuel Martínez y la licenciada Lucía Elena Higareda. Las contribuciones que cada uno de ellos realizó a la presente obra, sin lugar a dudas, enriquecieron los temas abordados en la misma, por lo cual nos sentimos muy agradecidos con cada uno de ellos por haber hecho el gran honor de participar con sus valiosas aportaciones. Agradecemos que durante la presentación del evento, muy gentilmente puedan tener apagados sus dispositivos, así como irnos indicando de qué lugares están conectando y, de ser factible, puedan tener su cámara prendida. Asimismo, compartimos que a través de la División de Estudios Continuos de la UNAM, en las siguientes semanas se estará impartiendo el curso con duración de 30 horas de las NIF y sus operaciones relevantes, aspectos fiscales, financieros y de control interno, dejando en el chat la información correspondiente. Durante el evento, ustedes podrán estar enviando a través del chat o a través de Facebook Live las preguntas que tuvieran lugar. Sin más preámbulo, procedo a leer la semblanza del maestro Horacio Eudave. Ok, él es contador público, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos y doctorante del mismo. Es miembro del Instituto de Contadores Públicos de Ciudad del Carmen y es miembro también del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su experiencia profesional es en auditoría interna del Estado de Jalisco, también en asesoría comercial, Carozzi SC en Chile, y es consultor independiente por más de 20 años. En las áreas de experiencia, él estuvo en gestión y desarrollo de protocolos contables y de control interno fiscal. Fue autor del año por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 2023. Estuvo también en la implementación de guías, catálogos para operaciones con efectos fiscales y colaborador invitado por Thomson Reuters en la publicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta comentada y correlacionada 2023. Tiene también las certificaciones en normas internacionales de auditoría y también en educación profesional continua. Ahora procedo a leer la semblanza curricular de la maestra doctora Carmen Karina. Ella es doctora en alta dirección, contadora pública certificada en finanzas, certificada en prevención de lavado de dinero, tiene maestría en finanzas y maestría en innovación y desarrollo empresarial. Ella es conferencista para la radio y televisión de la UNAM. Es catedrática desde 1993 de diversas asignaturas en el ámbito contable, auditoría y fiscal. Es maestra invitada en las universidades Antonio Nariño y Sucre en Colombia y Universidad Nacional del Centro de Perú como árbitro internacional y ponente en congresos de investigación. Es conferencista en temas contables, financieros y fiscales dentro de la República Mexicana. Es autora de diversas publicaciones y libros, entre los que destacan Fundamentos de Auditoría, aplicación práctica de las normas internacionales de auditoría, con el cual fue premiada como la mejor autora del año 2017, y NIF con efectos fiscales, aplicación práctica, el cual se tomó como referencia técnica para resolver el amparo directo en el primer tribunal colegiado en materias administrativas en Michoacán y fue premiada como mejor autora del año 2023. Tiene reconocimientos como contadora de excelencia 2018 y 2023 por ASPEL México.
Fue invitada al Senado de la República como mujer líder e impulsora del cambio en México en el contexto de los 100 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y ha ocupado cargos directivos y gerenciales tanto en el sector público como privado durante más de 25 años. Actualmente se desempeña como investigadora y consultora independiente. Muchas gracias, sean bienvenidos y cedo la palabra a la doctora Carmen Karina. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Para nosotros de verdad es un honor, una bendición y un privilegio que ustedes nos estén acompañando en este momento tan importante y simbólico para nosotros. Y pues sin mayor preámbulo, ustedes están aquí para pues conocer precisamente el tema de lo que es específicamente la SNIF como herramienta de fiscalización. En ese estricto sentido, pues igual, ¿por qué no empezar con un maravilloso chiste anécdota para nosotros los contadores, justamente en este tema? Naces, creces, estudias contaduría, no entiendes para nada las normas de información financiera, aparece después del CFDI, el SAT saca sus complementos, te piden elaborar ahora los 4 estados financieros con sus notas, llegan las sanciones y mueres. De esta manera, pues justamente es parte de lo que nosotros queremos compartir con ustedes hoy, justamente en esta tarde, acerca de las NIF como herramienta fiscalizadora ante la autoridad. Prácticamente hoy las normas de información financiera se han convertido en esta herramienta eficaz y poderosa, porque además no solamente de servir para casos legales, en los cuales pues ya tuvimos el gusto y privilegio que fuera tomada la obra como parte de referencia para un amparo directo. Estamos seguros que la presente obra y sobre todo esta plática que estamos haciendo en agradecimiento a ustedes, queridísimos lectores, pues en ese estricto sentido estaremos viendo todo lo que implica en las normas de información financiera. Sin más, le cedo la palabra a mi estimado coautor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, secundando lo que dice la doctora Karina Tapia, es muy importante señalar que las normas de información financiera vinieron a dar ese toque que le faltaba a la autoridad para poder tener el big picture, como dicen los gringos, de todo lo que es la fiscalización. ¿Por qué lo digo así? Porque ellos conocían muy bien el tratamiento fiscal que le daba el contribuyente promedio a sus formas, formatos y aplicativos, pero en cierta manera desconocía a cierto nivel cómo se formulaban todos esos papeles de trabajo para llenado del mismo. Y dijo, pues, ¿qué más es poquito? Dos estados financieros más, un poquito de preguntas adicionales y bueno, si quieren ponerme alguna notita dedicada para nosotros, pues adelante, ¿no? De cómo llega esa información. Si eso le sumamos la contabilidad electrónica, que desde el 2014 es un nicho abundante de información para ellos, porque con una balanza puedes armar los estados financieros, pues creo que aquí las NIF toman mucho más relevancia y es ahí donde hacemos el ahínco, tanto mi coautora, la doctora Karina, como su servidor, que las NIF ya son una nueva herramienta de fiscalización. Pues demos inicio, doctora. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Horacio. La realidad de las cosas es que nosotros vemos, y sobre todo creo que a lo largo de todos estos años que justamente hemos trabajado durante esta actividad, hoy vemos cómo la autoridad ha venido buscando una mayor fiscalización. Esta fiscalización, pues la vemos de manera clara y contundente al momento que no solamente nos están exigiendo dar cabal cumplimiento a las disposiciones fiscales, con lo cual se espera precisamente disminuir esta evasión fiscal y con ello elevar la recaudación. Y para prueba basta un montón. Hace prácticamente 2 décadas, por cada peso recaudado le costaba 1.50 al SAT. Es decir, era mucho más caro el caldo que las albóndigas. Hoy prácticamente por cada peso que invierte el SAT
está recuperando casi 135 pesos. Ustedes podrán ver que esto es un negocio altamente rentable para la autoridad, porque la realidad de las cosas, no hay negocio que en el mercado te pueda dar esas utilidades y ganancias como tal. ¿Qué nosotros igual estamos viendo respecto a todo este apartado de información? Prácticamente uno de los detonantes más importantes y relevantes con los que nosotros podemos igual estar trabajando tiene que ver específicamente con lo que es el CFDI, del cual además se vino a fortalecer con CFDI Cartaporte, el cual ha tenido todavía sus asegúnes y no entró con la fortaleza con la que tendría que haberse dado para que de esta manera se evitaran todavía mucho más cuestiones como es la parte del contrabando y el robo de mercancía, de las cuales, de acuerdo a las estadísticas, se pierden cerca de 17 millones de pesos diarios en el robo en carreteras acerca de estos diferentes transportes. Sin embargo, en este momento, el CFDI, ¿no?, que ya hemos hablado de que justamente este año cumplió ya la mayoría de edad, así lo comentábamos, ¿verdad, mi estimado Horacio? Cuando justamente les decíamos que ya tiene 18 años. Nace en el 2004. 2014, parteaguas total. En el momento que dice que no importando el régimen en el que estemos, nosotros deberemos estar tributando y entregando específicamente este comprobante. Nace entonces al mismo tiempo lo que vamos a conocer como contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica en su conjunto, prácticamente lo que es maravilloso y espectacular es que simplemente te dice tu contabilidad financiera, solamente tendrás que compartirla a través de medios electrónicos conocidos como el buzón electrónico o buzón tributario. Posteriormente empieza la autoridad y también dice, ¿por qué no? Hay que entrar con el CFDI de nómina. Y pues pasamos prácticamente de 33 a más de 77 condiciones para poder estar informando a la autoridad. Posteriormente, nosotros igual empezamos a ver todo lo concerniente con la banca electrónica, un tema importante y fundamental que nosotros debemos considerar. Mi estimado Horacio, a sus órdenes. Tiene apagado el micrófono. Técnica mía, está detenida la presentación. No sé si le podemos dar un refresh a la presentación para darle continuidad a, digamos, de forma simétrica a lo que nos comenta. Correcto, ya se refrescó la imagen. Gracias. Muchísimas gracias, al contrario, muy amable. Y pues bueno, precisamente qué bueno que fue este apartado de interrupción, porque justamente ya nos está acompañando la licenciada Lucía, a quien le agradecemos de todo corazón por haber sido una de las personas que confió en nosotros en la obra y participó en ella. De verdad, licenciada Lucía, agradecemos que nos esté acompañando en esta tarde, que para nosotros es tan importante. De verdad, claro, muchísimas gracias. ¿No? Ahí está. Sí, ya estoy aquí. Muchas gracias. Yo feliz de compartir con ustedes y muy orgullosa por los éxitos obtenidos de esta magnífica obra. Muchísimas gracias. Para todos los que nos están escuchando y con esta interrupción, pero creo que vale la pena, déjenme decirles que precisamente la licenciada Lucía, pues ella trabaja en materia precisamente como juzgador. Y gracias a que ha utilizado las normas de información financiera, pues hoy ya en diferentes sentencias en donde la autoridad está empoderando las normas de información financiera. Por eso, de verdad, le agradecemos profundamente que nos esté acompañando en esta tarde. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Pues muchas gracias. Seguimos entonces con nuestra presentación. Prácticamente nosotros igual estamos viendo todo lo relacionado con la parte de banca electrónica, que pues hoy básicamente todos los estados de cuenta están timbrados. Al estar timbrados, híjole, ¿qué creen? Ya no hay posibilidad alguno que le diga si lo cobré, no lo cobré, quién sabe qué fue lo que pasó. Y pues bueno, esto nos lleva sobre todo mucho al cabal cumplimiento del postulado de devengación. Los monederos electrónicos, que obviamente lo que están tratando de hacer, pues es efectivamente que dejemos de utilizar efectivo y que esto pues sobre todo nos conlleve a también a esta parte de prevención.
Por otra parte, pues también hemos entrado a todo lo que ya se viene marcando dentro de lo que se refiere a la parte del 69, 69B y pues básicamente en el apartado de esquemas reportables. Pero hoy, de manera majestuosa, como justamente lo comentó mi coautor al iniciar, hoy la autoridad está utilizando como un sistema de fiscalización la información financiera que se está creando dentro de las organizaciones. Y este es un gran parteaguas para todos nosotros los contadores. Y sobre todo porque quiero compartirles lo siguiente, y que eso es lo que nos llena de mucho, más que el gusto de poder estar celebrando con ustedes este reconocimiento, el reconocimiento que se le está empoderando al contador. No lo perdamos, por favor, mis queridos contadores. Hoy la autoridad ha reconocido la gran relevancia de la información financiera a través de pedirnos los 4 estados financieros, porque los 4 estados financieros le están gritando a la autoridad lo que está sucediendo dentro de la organización. Así que no dejemos de pasar de largo esta valiosa herramienta. Prácticamente las normas de información financiera nos van a servir para 3 grandes apartados, para aspectos financieros, administrativos y fiscales. En el ámbito financiero, prácticamente hoy las organizaciones estamos hablando que están tomando decisiones, pero no decisiones cuando hablamos de invertir, si lo voy a meter en CETES, si lo voy a meter en algún portafolio de inversión. No, estamos hablando de proyectos, de infraestructura, de todo lo que tiene que ver con una nueva planta, con un nuevo producto, con una nueva línea de producción. La realidad para ello requieren obviamente obtener un financiamiento. Este financiamiento normalmente para que sea otorgado por las instituciones, lo primero que te piden es que esté avalado por información financiera, pero no cualquier información financiera, sino información financiera veraz, correcta, completa y oportuna. De la misma manera, en aspectos administrativos, hoy básicamente todo lo que se refiere a la información financiera me sirve como una enorme herramienta de control interno, de la cual, sin lugar a dudas, habrá algunos comentarios que nos estará haciendo precisamente el contador Horacio, de cómo hoy la autoridad en materia de control interno en este aspecto ha venido tomando irrelevante. Y no por eso, y ser el tercero menos importante, hoy, para efectos fiscales, se está utilizando la información financiera que se está generando para la determinación y cumplimiento de los contribuyentes. Si bien es cierto, hemos escuchado, no por uno ni por dos, sino por miles, que de repente te dicen, dime en qué ley dice que efectivamente tienes que llevar la contabilidad con base en las normas de información financiera. Señálame en dónde específicamente es que nosotros tenemos que llevarlo así. Pues la realidad de las cosas es que sí hay disposiciones legales que te están infiriendo, ya sea el uso de las normas de información financiera o cualesquiera otro de los marcos conceptuales que están validados y autorizados por nuestra autoridad. En ese sentido, le cedo la palabra a mi estimado Horacio para empezar a hablar precisamente de estas disposiciones legales. Correcto, doctora. Pues bueno, creo que ya es algo bien conocido toda la cuestión sistemática de la cual tenemos que hacer uso los contadores para poder determinar correctamente un tributo y sobre todo, pues las consecuencias que llevan los registros contables. Esto lo comento porque lo que viene siendo los artículos 28, 30 y 33 del reglamento, pues es como ahora sí que las tablas de Moisés para nosotros, ¿no? Llega siendo una situación en la cual pues nos dicen que es contabilidad, cuánto lo tenemos que, o cuánto tiempo tenemos que resguardarla, qué motivos y qué índole deben de llevar los registros, y sobre eso, pues bueno, nos habla de libros, sistemas, cuentas especiales, discos, papeles de trabajo, libros y registros sociales, equipos o sistemas electrónicos, estados de cuenta, control de inventarios, métodos de evaluación y documentación e información relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Aunado a esto, pues tenemos que ser muy relevantes de que no todos los controles en las empresas son los mismos, pero, sin embargo, tenemos que cumplir con los 18 registros contables que nos marcan estos mismos artículos. ¿Cuáles son? Ser analíticos, integrarse en el libro, relacionados con el CFDI, relacionar el CFDI con documentación comprobatoria, relacionar la operación con el acto de actividad,
formular estados financieros básicos, relacionar los estados financieros con las cuentas, identificar contribuciones, verificar cumplimientos de estímulos y subestímulos cuando estamos hablando de las deducciones estructuradas y no estructuradas, identificar bienes producidos, plasmarse en idioma español o en moneda nacional. Recuerden que hubo hasta varios amparos porque no vienen las reglas de cómo poder generar correctamente los SFDIs. Los instructivos venían en inglés cuando empezó todo esto. Contabilizar por centro de costos o sucursales, señalar medio y forma de pago, permitir conciliaciones, controlar inventarios, que esto la verdad es lo que diga, verdad, una vez al año, dice la ley ICR y en noviembre, y lo que tengamos y no lo ajustamos. Registro de diferimiento, causación del impuesto. Muy pocas empresas, independientemente del tamaño, tienen una escasa aplicabilidad con la D4, el impuesto diferido. Creen que fue una ganancia cuando realmente hay un diferimiento del impuesto por causas de las situaciones permanentes. Y el control de donativos es otra causa muy importante, sobre todo porque también lo manejan como actividad vulnerable. Y el registro del IVA acreditable. Cada vez nos van a estar limitando más esas opciones porque quieren que el impuesto se calcule de forma directa, si no vean los nuevos regímenes donde realmente ya es aplicar un porcentaje. Y bueno, los requisitos que cumplen con un adecuado catálogo de cuentas, pues dentro de estos 18 que acabamos de mencionar, identificar, verificar, identificar bienes producidos, contabilizar, el registro de diferimiento, control de donativos y registro IVA acreditable. Esto los podemos llevar a cabo cuando los requisitos se cumplen con un adecuado catálogo de cuentas o con el simple registro de la póliza. De aquí la importancia que nuestro control interno pues tenga un control adecuado de catálogo. Por los sistemas mecanizados, por las facilidades o por la tecnología, pues bajamos catálogos de empresas parecidas y los utilizamos sin saber que estamos pues usando algún diseño de cuentas en las cuales la guía contable tiene una percepción distinta de montos, operaciones, situaciones, registros, excepciones, en fin, es algo muy específico, es un traje a la medida el catálogo de cuentas, es algo tan esencial que el mismo auditor cuando levanta el control interno te dice, no, permíteme verlo para poder entender el porqué de tus políticas contables. El cumplir directamente con el registro contable, pues ser analítico, integrarse en el libro de contabilidad, relacionar el CFDI, relacionar los documentos en el CFDI, señalar el medio de pago y permitir la conciliación entre depósitos y retiros. Esto es directamente por la persona que contabiliza. No es un cargo, un abono, no es de que mándale una cuenta puente mientras investigamos o déjalo así hasta que le salgan telarañas al saldo y luego un San Agustín, o llegamos con esas terroríficas pólizas de cierre de año que son las de 10,520, póliza de ajustes, y ya desde ahí hasta nos tiembla la mano en el mouse de lo que vamos a encontrar. Y también se cumple con el registro de la póliza que, por relacionar la operación con acto, actividades y cifras finales, formular estados financieros básicos, relacionar los estados financieros con las cuentas. Híjole, aquí es algo muy grave porque mandamos la contabilidad electrónica y en varios cursos que ha dado la doctora y su servidor, pues les decimos que si conciliamos el balance electrónico de contabilidad electrónica con el balance de contabilidad financiera, y todos dicen, ¿pero por qué si es lo mismo? No, pues no es lo mismo, porque tenemos los dígitos agrupadores del SAT y algunos sistemas te dicen, todas las de 1.5 van a esta, y uno le pone que sí, pero realmente no, porque de acuerdo a la naturaleza de la operación puede tener rasgos distintivos que sí nos señalen un dígito agrupador diferente. Entonces, cuando lo acumulamos, pues resulta que tenemos unas cantidades que no cuadran dentro de los rubros, niveles, conceptos, componentes, como marcan las normas de información financiera, y la autoridad, pues dice, ¿qué onda? Me presenta esto en la declaración y yo por medio de la contabilidad electrónica llego a esto. Y obviamente que no tarda en sacarlo, porque está teniendo muchos problemas con inventarios del costo de venta, algún CFDI de control de inventarios, ¿no? Dime cuánto compraste, dime cuánto vendiste, hazme un San Agustín como los CFDIs de traslado e infórmame, ¿no? ¿Con qué cifras cerraste tus inventarios? El CFDI llegó para quedarse, ¿no? Es más firme que los McTríos, como dicen, perdón por el gol, pero ya llegaron para quedarse. Es decir, el CFDI va a ser la herramienta, como también lo ha dicho la doctora, que pasa de ser un mecanismo de control a ser un mecanismo rector. Tengo tantos candados y tanta seguridad en esta herramienta, el CFDI, que ahora lo voy a comparar con tu contabilidad, porque como lo pueden ver, el CFDI está relacionado de los 3 niveles en 2 muy importantes, el cumplir directamente con el registro y lo que deben de cumplir las pólizas de registro. Doctora. Pues sí,
Y justamente con esto que acaba de comentar mi estimado Horacio, básicamente quisiera compartir. Muchos a veces de repente piensan que el CFDI pues es totalmente independiente de la parte contable. Nos hemos puesto a hacer un análisis del CFDI y prácticamente el CFDI contiene todos los postulados. Desde el momento que te dice forma de pago, método de pago, en el momento que te está hablando de devengación, en el momento que te está hablando de consistencia. ¿Y por qué consistencia? Porque cuando te habla de clave o producto o servicio, de acuerdo a tu actividad preponderante, esa es la que tiene que estar prácticamente registrada en toda tu contabilidad. Por otro lado, cuando vemos la evaluación, ¿no? El postulado de evaluación, porque forzosamente el CFDI tiene un valor, aunque sea 0.01, ¿no? Cuando lo otorgamos como la parte de descuento. Por otra parte, te está señalando emisor y receptor, entidad económica. Y además hace referencia a sustancia económica en el momento del uso del CFDI. Pero seguimos igual en esta parte adelante para que ustedes vean cómo hoy precisamente las normas sirven en esta herramienta de fiscalización. Prácticamente la autoridad, desde que nace la contabilidad electrónica, a la cual pues todavía al día de hoy no le hemos hecho tanto caso, lo primero que podemos estar observando es que la autoridad me dice, ¿qué crees? Ay, necesitamos que generes un catálogo precisamente de cuentas. Y en este catálogo de cuentas, lo primero que va a estar haciendo y señalándome la autoridad me dice, perfecto, tu catálogo de cuentas y es lo que te pide en tu sistema. Después, en momento de que hubiese alguna auditoría o revisión, las pólizas de ingreso, egresos y diarios y las pólizas que nos estará solicitando. Como resultado de estas pólizas, se genera el libro diario, el libro mayor y con ello los auxiliares de cuentas, para con base en eso generar nuestra balanza de comprobación. ¿Y qué es justamente lo que está pidiendo hoy la autoridad? Es que nosotros compartamos esta balanza de comprobación a través de medios electrónicos, es decir, con un lenguaje XML y a través de este buzón tributario, donde yo le estoy informando todo lo que está aconteciendo dentro de la entidad. Y por eso, en resumen de todo lo que justamente nos compartió ahorita mi estimado coautor, rápidamente me dice, para que ustedes vean qué tanto se correlaciona lo que por un lado nos pide el Código Fiscal de la Federación y cómo se correlaciona con las normas de información financiera. La documentación e información de los registros de todas las operaciones. Cuando nosotros vemos dentro de lo que es la NIF A1, hoy nuevo marco conceptual a partir de 1 de enero del 2023, prácticamente me dice en su capítulo 20, nos habla del postulado de devengación. En este postulado nos dice que en el momento en el que conocemos la operación, independientemente del cobro pago, deberemos hacer el registro contable. Prácticamente nosotros igual nos dice, deberán ser analíticos y efectuarse en el mes en el que se realicen las operaciones. Cuando nosotros vemos en la NIF A1, capítulo 40, en características de la información financiera, pues prácticamente me dice que sea relevante, que sea oportuno, que sea veraz, que sea confiable, que sea comparable. La realidad es que toda la cantidad de cosas que nos pide a través precisamente de este registro contable nos lleva, junto con la parte de devengación, que en el momento en que estamos conociendo la operación, hagamos el correcto registro. Por otro lado, me dice, cada operación debe permitir identificar las características que se tienen precisamente relacionadas con los folios de asignación o con la documentación comprobatoria. Cosa más hermosa, porque justamente en el capítulo 20 nos habla acerca de lo que son las transacciones y los otros eventos. Cuando nosotros vemos la transacción, acuerdo de voluntades entre dos entidades para cambiar bienes o servicios en los cuales puede haber o no repercusión económica, pero al finalizar deberás de registrar, al igual que todo aquello que está alrededor de la organización que puede afectar tu registro contable. No todo es un CFDI y esto se vuelve maravilloso.
cuando nosotros te dice, y lo dice la propia autoridad y la documentación comprobatoria, como puede ser el registro público de la propiedad en cuanto a lo que es la parte de propiedades de terrenos, edificios, como lo puede ser un acta de asamblea en donde se dicen los acuerdos a los que se llegaron durante la misma, como lo puede ser un papel de trabajo maravilloso para el control de las inversiones con el cual llevamos las deducciones de la autoridad. Permitir la identificación justamente de estas inversiones. ¿A través de qué? Pues precisamente este extraordinario papel de trabajo. Nosotros, independientemente que podemos optar, de acuerdo a lo que establece la NIPSE 6, por diferentes métodos de depreciación, prácticamente la autoridad me dice que sea en línea recta. Sin embargo, esto se lleva a través de un maravilloso papel de trabajo que no necesariamente es un CFDI. Cada vez tenemos menos comprobantes que no tengan que tener el requisito de CFDI, pero hoy en día sí sabemos que yo, sobre todo, una provisión, una estimación, no precisamente requiere que se tenga un CFDI correspondiente. Por otro lado, el Código de Comercio, maravilloso para todos los que hacemos este tipo de actividades. Prácticamente, si nosotros igual revisamos, te dice claramente, todos los comerciantes están obligados a mantener un sistema de contabilidad. Pero me quiero ir al maravilloso artículo 33, porque prácticamente vean lo que me dice. Debe permitir identificar operaciones individuales que con sus características, precisamente, y sus documentos, se pueda conectar la operación. Por otro lado, debe de permitir seguir la huella de las operaciones individuales. Y aquí estamos hablando de algo que hoy la autoridad ha argumentado a capa y espada, la trazabilidad de la operación a través de la materialidad de las operaciones. Si bien es cierto, todavía no tenemos definición de qué se entiende por materialidad, lo que sí podemos tener con conciencia cierta es que todo registro contable deja una huella. Y esto pertenece a las características de la información financiera, que me dice que debe de ser verificable, es decir, que me puedo ir hacia atrás para poder rehacer toda esta operación. Por eso en el CFDI, en donde nos comparte de manera extraordinaria esta relación que tiene que existir cuando hay una sustitución, una cancelación o cualesquiera de los eventos. Debe de permitir la preparación de estados financieros que incluyan la información del negocio. Y si nosotros buscamos prácticamente, tanto en Código Fiscal de la Federación, en la parte del Código de Comercio y en cualesquiera de las otras disposiciones, solamente encontramos que por derecho consuetudinario nosotros utilizamos las normas de información financiera para poder dar cabal cumplimiento a la preparación de estos estados financieros. Debe permitir y conectar la huella entre las cifras de dichos estados, tanto acumulados como en sus operaciones individuales, pero sobre todo deberá incluir en los sistemas de control la verificación interna necesaria para que tengamos la certeza de que no exista la omisión de un registro de operación y que asegure la corrección del registro contable para las cifras resultantes. Y en este estricto sentido, vean lo que nos dice Código Fiscal de la Federación, artículo 83 y 84, específicamente donde me dice las multas y sanciones, donde claramente me establece que cuando yo haga una omisión o que haga un registro incorrecto, impreciso o incompleto, será causal de multa, porque lo que la autoridad está buscando es que toda la información esté perfectamente registrada en nuestra contabilidad. Y vamos a entrar al maravilloso mundo de impuestos sobre la renta para que ustedes puedan observar qué tanto hoy la autoridad me dice, ya no me infiere, no me dice si quiero, me dice categóricamente hoy, en 9 ocasiones ya invoca la palabra de normas de información financiera.
Y para todos los que están presentes, tanto en la sesión de Zoom como que nos están acompañando en la parte de las redes, pues ustedes rápidamente, quien quiera googlear Ley de Impuestos sobre la Renta y la palabra no más de información financiera, y encontrará que 9 veces categóricamente me dice que deberé hacer uso de las mismas. Por eso cuando nos preguntan, ¿y por qué tengo que utilizar las normas para el cálculo de los impuestos? Pues porque la ley así hoy ya lo tiene dispuesto. En ese estricto sentido, le cederé la palabra a mi queridísimo coautor para justamente ver estos maravillosos elementos donde nos invoca las normas de información financiera. No sin antes preguntar, cualquiera que tenga duda, pregunta, comentario, recuerden que a través del chat, igual a través de las redes, agradecemos por esos likes, agradecemos esos corazoncitos, y pues también igual, si no hay ninguna duda, pregunta por los presentes, pues sí agradeceremos que nos hagan saber que estamos siendo claros con la información que estamos compartiendo en esta tarde con ustedes, ya sea igual a través del chat de la parte de Zoom o también igual a través del Facebook, que nos hagan saber que si todo está en orden, que si vamos bien, que si hay alguna duda, pregunta o comentario, pues estamos a sus órdenes, porque hoy de eso se trata, de festejar con ustedes con un tema que para nosotros es sumamente relevante. Pues bueno, al parecer no tenemos dudas. Le cedo en este momento la palabra, mi estimado coautor. Pues, pues llegamos a la cuestión, pues digamos, chinchenguenchona, ¿no? Como decía aquel comediante de La Carabina de Ambrosio. ¿Por qué? Porque aquí es donde la autoridad para sacar esos indicadores tan cuestionados como viene siendo la CUFIN, la CUFINRE, pues necesita de la UFIN, y la UFIN viene de la contabilidad. Entonces, en ese sentido, pues ellos se ven muy cortos o acotados en sus medios para identificar un correcto registro y presentación, pues de lo que viene siendo el capital contable, ¿no? Tanto el contribuido como el ganado, y de ahí sacar los efectos que para los dividendos tenga que ver en esta situación. Por lo tanto, quienes elijan esta opción, como dice bien, deberán continuar aplicándolo en un periodo no menor de 5 ejercicios contados, consistencia, para aquel que elijan los contribuyentes que no apliquen las normas de información financiera en la determinación del capital contable. Aquí es un estudio minucioso de lo que viene siendo la NIF C11, vinculado con el B4, que ya nos dieron una probadita la autoridad de cómo los vincula con los otros 3 estados, y obviamente hasta nos pone elementos muy NIF, como dice la doctora Karina, con los otros resultados integrales, que muchos contadores pues se dieron cuenta de que también pues se manifestaban en esos estados financieros. En el artículo 76A, directamente vámonos a lo que viene siendo la literal A, sean personas morales, controladoras, multinacionales, entendiéndose como tales aquellas que reúnen los siguientes requisitos: 1, ser residentes en México; 2, tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de información financiera. Ah, caray, ¿cómo está esto? Vamos a ver lo que viene siendo partes relacionadas, ¿no? Que sí, que no, porque hay que entender muy bien cómo debo de entender yo esta normativa, y entendamos que estamos convergiendo con lo internacional. Es decir, independientemente de los marcos normativos, la contabilidad es un lenguaje universal que me permite en ciertas maneras, pues, que un activo, reconociéndolo, valuándolo, presentándolo y revelándolo, pues sea meramente analizado tanto por parte de una subsidiaria como una controladora en el momento de hacer un diagnóstico financiero, o en el momento de poder analizar las partidas que conllevan, ya sea por esas partes relacionadas o hasta en algún motivo los precios de transferencia. 4, estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados en los términos de las normas de información financiera. Un correcto control en esa consolidación nos permite identificar de manera verídica, fehaciente y ocurrente cuáles operaciones hicieron entre compañías y el porqué de las mismas.
Y bajo esta misma tesitura le seguimos. Artículo 78. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital. Nótese lo importante del capital, porque obviamente el ICR es un impuesto patrimonial. Ahí va a dar todo. En ese sentido debemos de tener un amplio conocimiento por parte de la autoridad de que ese apartado para él es muy importante. Sí, entonces reduzcan su capital, determinarán la utilidad distribuida conforme a lo siguiente. El capital contable deberá actualizarse conforme a las normas de información financiera. Una vez más, el B4, una vez más, el C11. Cuando la persona utilice dichos principios para integrar su contabilidad, en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto expide el Servicio de Administración Tributaria. Desde el 2017-18 siguen, cuando se hace la reunión de síndicos, siguen elaborando ellos su plan de trabajo para poder empatar, ¿verdad?, con lo que marcan las normas de información financiera. Y voy a acotar algo aquí. La información financiera es un marco conceptual. Es decir, está hecho para las operaciones y para cómo deben de ser representadas. Por lo tanto, tiene que empatar o ser, en cierta manera, interceptado por los marcos locales fiscales. Y yo creo que es muy buena oportunidad por la autoridad que esté dando un poco de margen para apoyarse en otras normativas. Artículo 182. Para los efectos del artículo 181 de esta ley, se considera que las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila, recordemos que las maquiladoras, lo que viene siendo toda la frontera norte y cerca del 45% de las personas que están registradas en el Seguro Social, provienen a este tipo de empresas maquiladoras, cumplen con lo dispuesto en el artículo 179 y 180 sobre los residentes en el extranjero, para los cuales actúan o no tienen establecimiento permanente en el país, cuando las empresas maquiladoras determinen su utilidad fiscal como la cantidad mayor que resulte aplicar lo siguiente. El 6.5 sobre el monto total de los costos y gastos. Otro apartado tremendísimo, ¿verdad? Costos y gastos, que hay que ver directamente qué es un costo, qué gasto y cómo lo define la normativa en operación. En cuestión incurridos por parte del residente en el país, determinados conformidad de las normas de información financiera. Es decir, hay que determinar muy bien nuestras políticas de contabilidad para poder justificar, entender, validar, reconocer y evaluar lo que es un costo y lo que es un gasto en nuestro proceso, tanto contable como productivo de valor agregado. Incluso los incurridos por residencia en el extranjero, excepto por lo siguiente, no deberán considerarse los efectos de inflación determinados en las normas de información financiera. NIF B10, y nos habla también de las causales, cuándo aplica, cuándo procede y cómo debemos de estar nosotros previniendo si en cierta manera la información contable requiere de la aplicación de esta norma. No deberán considerarse los gastos extraordinarios no recurrentes en la operación conforme a las normas de información financiera. No se consideran gastos extraordinarios aquellos respectos de los cuales se han creado reservas, provisiones en los términos de la información financiera. Hay que recordar el C9, el árbol de decisiones y sobre todo lo que es una provisión y una contingencia, que en cierta manera se define también por la naturaleza de un marco normativo. Y bueno, casos en que la misma ley de ICR señala sin el término NIF, vamos diciéndole en algo implícito, que se refiere con base ya a cualquier otro marco conceptual. Artículo 4, los beneficios de los tratados se determinan en estados financieros, obviamente bajo la normativa de información financiera y el marco conceptual. La enajenación de acciones, volvemos a caer en este apartado del capital, importantísimo, artículo 24 de la ley ICR, las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades constituidas en México, pertenecientes a un mismo grupo, siempre que cumplan los siguientes requisitos, y con énfasis añadido, tomando con base los estados financieros consolidados de las sociedades que intervienen en la operación, que para efectos deberán elaborarse en los términos que establezca el reglamento de esta ley. ¿Qué otro marco? Directamente el marco de las normas de información financiera. El artículo 42, cuando el costo de las mercancías es superior al precio del mercado o de reposición, podrá considerarse el que corresponde de acuerdo a lo siguiente: el de reposición, el de realización y el de neto realización. Híjole, un clavadazo a la NIF C4.
¿verdad? Porque eso del costo de venta ni la misma autoridad a veces puede llegar a determinarlo, y no porque no sepa, es que no saben determinarlo, no encuentran los elementos suficientes para poder determinarlo en tu contabilidad, no es que no sepan, hay una diferencia, pues digamos, muy marcada en no tener los elementos a no saberlo calcular. En ese sentido, la fusión, artículo 58, en los casos de la fusión de sociedades, el fusionante solo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de la fusión en cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explotación de los mismos giros en lo que se produjo la pérdida. Para estos efectos, se consideran los ingresos mostrados, volvemos, en los estados financieros correspondientes al periodo señalado y aprobados por las asambleas de accionistas. Fuentes de riqueza, artículo 159, ingresos residentes en el extranjero, cuando los contribuyentes y la entidad extranjera consoliden sus estados financieros con base en las normas contables que les sean aplicables. Aquí hay que dar una repasadita al criterio normativo número 3 del Código Fiscal de la Federación, donde la misma autoridad dice no se hagan bolas. La ley va a decir principios contables. Sabemos que ya están las normas de información financiera. Sabemos que también hay otros marcos normativos. Solo aplicamos dos cuestiones. Que sea el que realmente uses y que esté vigente, y que sea vigencia, pero para aplicabilidad en todos los demás. Es decir, no un marco normativo contable que te inventaste para así darle una consecución y una idea a tus registros. No, obviamente ellos marcan las normas internacionales, las normas de información financiera mexicanas o cualquier otro marco contable internacional aplicable y con justificación a las operaciones de la empresa. Que estamos en este caso, pues bueno, tipo de organizaciones, marco normativo, la NIF, entidades no listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, esas pymes que le están echando muchas ganas, porque los recicos decían, soy recico, ¿cuáles estados financieros? Y oh, sorpresa, las declaraciones. Entidades no lucrativas, tengan cuidado. Una cosa es que está acotado el formato 21, donde nada más te piden que tus ingresos y tus egresos, pero no te inhibe y nunca te dice que no tengas que dejar o debas de dejar de llevar tu contabilidad. Tanto es así que ya se fijaron en el remanente y tanto es así que quieren analizar de dónde proviene el remanente distribuible. International Financial Reporting Standards, que es muchas veces, como hablamos, cuando eres parte de un grupo, han llegado a ser tan importantes las NIF que ya llegaron con nuestros amigos norteamericanos, bueno, ya cuando tenemos confianza, nuestros amigos gringos, que dijeron directamente, ¿sabes qué? Los US GAAP son los que rifan aquí. Pues no, ya los gringos se dieron cuenta que 186 países le han dado la apertura a las NIF y también ya permiten que las que cotizan en sus índices entreguen estados financieros con IFRS. Eso habla de que las NIF van fuerte en mercados donde hay marcos normativos muy estables. Y para esto, pues el americano, con sus US GAAP. Y bueno, más regulaciones en lo que es sector financiero y en las entidades de gobierno. Ley de IVA, bueno, ya empezaron los dolores de cabeza. Establece su artículo 32, la obligación de llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Cuidado, hay cada normativa, hay cada criterio, hay cada regla del IVA, que sobre todo si te lo quieres acreditar, que si no es acreditable, que si lo puedes dar como gasto, que si es identificable o no identificable para el prorrateo, pues es consistencia desde el momento que lo identificas. La regla 2.8.1.5 de la resolución miscelánea para el 2023, la contabilidad será aquella que se produce de acuerdo al marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera. La información financiera es un sistema, no se vende por módulos o son parches, porque me he encontrado que veo contabilidades parchadas, aquí se aplico el C6, aquí no me gusta el C4, acá pues el 6.9 me queda cortito. No es así, es un sistema que se debe de aplicar porque es un sistema que va interconectado y es más, cuando uno hace uso de la literatura de las normas, te dice en su misma introducción y alcance con qué otras NIF está relacionada, para que no suplas el concepto que te marca esa NIF con lo que otro, en su especialidad, te lo está definiendo.
la Ley General de Sociedades Mercantiles en el 172, que las sociedades anónimas, pues bueno, principales políticas de criterios que se aplicaron durante el ejercicio, las actas de asamblea que están totalmente olvidadas, y es un ejemplo de materialidad en cómo y por qué la empresa genera lo que genera. Oye, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Por qué es tu principal giro? ¿Por qué dejaste de producir aquello? Pues qué mejor materialidad que en las decisiones de acta de asamblea, un estado que señale la situación financiera de la entidad. Vamos a regresar a clases de universidad. El balance es cómo estás. El estado de resultados es cómo te ha ido. A ver, cuéntame, ¿te ha ido bien o te ha ido mal? Y al final, ¿cómo te encuentras? Un estado financiero que muestre los resultados de operación debidamente explicados. No que el contador te diga, ¿cómo vamos? Vamos bien. Pero ese vamos bien, ¿cómo es? Digo, vamos bien. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué cualitativo o qué factor cuantitativo? Los estados financieros están para eso, para invitarles un buen café y que te cuenten todo. El chisme es bienvenido, y más cuando se trata de la contabilidad. Un estado que señale los principales cambios en la situación financiera. Híjole, esta situación de los estados financieros fijos y flexibles, hay que enamorarnos del B2, del flujo de efectivo. De verdad, va a ser nuestra novia o novio, dependiendo, porque él nos va a hacer la vida más fácil al momento de saber si los estados financieros están reflejando la realidad de la empresa y dónde está ese dinero. Y las notas de los estados financieros que informen completamente los rubros con partidas no detalladas. Híjole, yo entiendo en varios cursos que ha dado la doctora y su servidor que muchas veces el cliente no valora este extra o este plus, pero no es para el cliente, es para nosotros mismos cuando llega un tercer usuario que es la autoridad a revisarnos. Y también es muy prudente de nuestra parte que esas notas de estados financieros nos permiten en su debido momento dar indicativos de que se le atendió debidamente al contribuyente en las tomas de decisiones que él hace sobre la situación financiera de la empresa. Porque recuerden que también la autoridad nos ve junto con parte, y como una vez lo interpretó, nosotros también somos en cierta medida corresponsables de que si la empresa no paga los impuestos, porque nosotros las asesoramos. De ahí que también mandó una carta de actividad vulnerable para todos aquellos contadores que estaban facturando con la clave de contabilidad financiera o asesoría en contabilidad. Doctora. Pues sí, justamente con esto acabamos de ver todo lo que es algunas de las leyes o disposiciones, porque la realidad es que es mucho más amplio el contexto de hablar de otras disposiciones que justamente lo señalan. Pero prácticamente lo que nosotros ahorita justamente queremos compartirte, y es con, ahora sí, como decimos, con pruebas, con carga de prueba, con elementos de cómo efectivamente hoy la autoridad está empezando a ver y analizar todo lo que nosotros compartimos. Es importante que nosotros tengamos muy claro lo siguiente. Prácticamente todo lo que se refiere a estas normas de información financiera está hecha por líderes, tanto del sector público como privado, cada uno con un diferente ámbito y cada uno con ellos compartiendo la parte de conocimiento. Pero ¿saben lo que se vuelve bien interesante? Que dentro de los miembros que están dentro de lo que es las normas de información financiera, pues está justamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, todo aquello que tiene que ver con la creación y generación de información financiera. Por eso es que nosotros, en este ámbito de competencia, cuando prácticamente se nos ha hablado, ¿no? ¿Por qué utilizarla? Ya vimos que hay diferentes marcos. La regla 2815 claramente me dice que el que utilice de manera consuetudinaria el contribuyente será el que tendrá que informarme. La realidad es que ante, a veces, desde la propia definición, que es una contabilidad, que es un ingreso, que es en un momento dado un costo, un gasto, las definiciones vienen perfectamente y claramente identificadas dentro de las normas de información financiera. Y por lo tanto, al menos en nuestro país, por uso y costumbre, la repetición de un acto
hace derecho al no escrito, que es el derecho consuetudinario. Y bajo este concepto y precepto, nosotros podemos utilizar las normas de información financiera como este marco conceptual bajo el cual yo estaré llevando a cabo el registro de las operaciones. El derecho tributario, mediante todas sus leyes y disposiciones, apoya lo que prácticamente igual se señala en la parte de la contaduría para establecer los cálculos necesarios que faciliten de esta manera al contribuyente, sea persona física o moral, a lo que es la parte de cumplir con lo que es la aportación al gasto público. Prácticamente nosotros, igual, cuando vemos lo que son las normas de información financiera, es este conjunto de pronunciamientos normativos conceptuales que básicamente son emitidos por lo que es la parte del CINIF y que estos han ayudado a regular toda la información de los estados financieros y sus notas para darnos de manera categórica lugar y fecha determinado y los cuales son aceptados de manera amplia y generalizada para todos los usuarios de la información financiera. Hoy la información financiera que emana precisamente de la contabilidad es en su objetivo esencial el ser útil para todos aquellos usuarios que necesitan tomar decisiones económicas y su manifestación fundamental son los estados financieros. Y en este estricto sentido, quisiera hacer énfasis en 3 apartados muy importantes. La primera de ellas, muchos de los usuarios siempre decimos, uy, hay que pagar impuestos, 2 es lo menos. La primera pregunta que deberían hacer es, ¿y cómo está mi información financiera? ¿Realmente estoy generando utilidad, rentabilidad, riqueza en el negocio? Y como resultado de esa utilidad, de esa rentabilidad y riqueza, es que empiezo a contribuir precisamente en el pago de mis impuestos. Hoy no se toman decisiones en función a si pago o no pago un impuesto. Las decisiones, y lo vimos en esta pandemia, es que los negocios sobreviven por las tomas de decisiones financieras que se toman en los mismos. Hoy una empresa permanece en negocio en marcha, no porque abra y cierra el local, no porque efectivamente estemos nosotros creyendo que está en continuidad en marcha. La realidad de las cosas es que sus indicadores históricos en rentabilidad son los que determinan de manera fehaciente y no por un yo creo, un me late, cómo es que está funcionando el negocio. Y para prueba basta un botón. Prácticamente la autoridad, específicamente en el 2019, sacó una sentencia en donde básicamente dice, el impuesto sobre la renta, la autoridad tendrá facultades para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos gravados y los gastos deducidos, es decir, todo lo que pide la autoridad para el pago de los impuestos. Pero lo que se vuelve maravilloso es que justamente en estas facultades de comprobación que está solicitando la autoridad, marcadas precisamente en su artículo 59, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, nos dice, prevé que el registro contable, que integra también la documentación que lo compruebe, habida cuenta de las normas de información financiera A1, 2, 3 y 4, estableciendo los principios de sustancia económica, confiabilidad, veracidad, verificabilidad de las operaciones. Por añadidura, la autoridad puede válidamente cuestionar la materialidad de una operación porque esa precisamente es la finalidad de la compulsa. Si bien es cierto, hoy tenemos un nuevo marco conceptual, sí quiero hacer referencia a esta sentencia en particular, porque vean cómo la autoridad empodera en la NIF a uno marco conceptual. Hoy, en la nueva versión 2023, todo esto está agrupado dentro del propio marco conceptual. Pero en este marco conceptual nos va a dar a conocer y a poder entender el registro de cada una de las transacciones que realiza, pero sobre todo, de manera fuerte y contundente, el juicio profesional que ejerce el que está llevando a cabo el registro de las operaciones.
Por otro lado, en su NIF A2, capítulo de postulados, hoy capítulo 20, NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y NIF A4, características cualitativas de estos. Básicamente, en términos generales, nosotros lo que podemos ver y estar observando, y de manera mucho más enfática, es justamente lo que hoy la autoridad está viendo. Básicamente nos dice con qué fundamentos es que tú llevas a cabo el registro contable de tus operaciones, y esto es a través de los postulados. Los postulados hoy básicamente me sirven para identificar, analizar, procesar, registrar, captar e interpretar la información financiera. A través de 8 majestuosos postulados, hoy la autoridad puede estar cuestionando hasta cierto momento qué es la materialidad de las operaciones. Lamentablemente, para muchísimos de nuestros colegas, se han dedicado a ser administradores o proveer la materialidad de las operaciones, considerando que entre más información, como lo veíamos, entre más información yo tengo, estoy demostrando la materialidad de la operación. Pero la trazabilidad de cualquier operación que se viene realizado, cuando cumple con estos postulados y yo llevo a cabo el registro contable con base en esta información, simplemente estoy dando la transparencia necesaria sobre el registro que se está haciendo. Hoy, básicamente, las normas de información financiera es una herramienta en problemas que involucran no solo temas jurídicos, sino también contables y financieros, y están siendo utilizados por la autoridad para ya dar sentencias en materia de alguna situación jurídica fiscal como tal. Por eso hoy en día necesitamos entender que la autoridad me dice, ante la ausencia de razón de negocio, y que seguramente tenemos que decir, pues otra vez defíneme qué se entiende por razón de negocios, simple y sencillo, sustancia económica. Cuando tú eres congruente en la operación bajo la cual te diste de alta de operación para lo que tú te estás dedicando, tus elementos te llevarán a determinar esta materialidad. Y en caso de no poderla demostrar, entonces el gasto no será deducible, así como el acreditamiento del IVA correspondiente. Puede además irse más allá la autoridad en determinar una simulación de actos como tal y por lo tanto señalar una defraudación fiscal que te lleve a aplicar las sanciones correspondientes. Y en ese estricto sentido, cuando estamos hablando precisamente de estas sanciones, lo peor del caso que nos puede pasar es a la pena corporal. Por eso, cuando todos nos hemos hecho y toda la Suprema Corte ha estado señalando qué se entiende por carácter precisamente de indispensable, los resume de una manera maravillosa, que se encuentre vinculado a la consecución del objeto social. Y cuando nosotros nos vamos a la consecución de este objeto social, lo primero que vamos a encontrar, pues, ¿qué son las deducciones autorizadas? Si bien tampoco las define, sí nos dicen dónde se encuentran y qué es lo que se considera o no que tienes como deducción autorizada. Te va a decir que todo aquello gasto que surge para la realización de tus actividades, las cuales deberán cumplir toda la serie de requisitos señalados en las disposiciones. Pero vean esta, que es la más extraordinaria y maravillosa. La primera me dice, deberán estar debidamente registradas en la contabilidad. Cuando están registradas en tu contabilidad, vas al, ahora sí como dice, next, lo que sigue. Ya entonces veremos si efectivamente cumple o no después con razón de negocios y con todas las demás atributos que debe de tener. Pero al finalizar, si no está registrada en la contabilidad, simple y sencillamente no puede computar para el pago de los impuestos. Cuando todos nos preguntamos, y en ese estricto sentido vemos
¿Qué pasa? Hoy te vamos a decir, con 3 simples preguntas que te hagas y le hagas a tu contribuyente, sabrás si el gasto es deducible o no lo es. La primera es que este gasto tiene que estar directamente relacionado con la actividad de la empresa. Estás hablando del postulado de sustancia económica, estás hablando del postulado de entidad, estás hablando precisamente de dualidad económica, de devengación contable y cada uno de los otros diferentes adicionales para llegar a estos 8 postulados. Este gasto debe de ser necesario para alcanzar la actividad. Hoy nosotros no podríamos estar en este maravilloso encuentro si no tuviéramos luz, si no tuviéramos internet, si no tuviéramos igual el pago de la plataforma y todo aquello que conlleve. Entonces, no te va a cuestionar la autoridad si eso es lo que te permite alcanzar los niveles para el desarrollo de tu organización. Y que de no producirse este gasto o costo, según sea el caso, entonces se van a afectar las actividades propias y se entorpece la actividad normal del negocio. Por eso, lamentablemente, de verdad, contadores, a nosotros, cuando haces un correcto registro contable, te sale a la vista cuando se está registrando una operación que no tiene que ver con el negocio, que está fuera de los parámetros del negocio. Inmediatamente podemos detectar cómo se está llevando la operación. Y para prueba, basta un botón. Desde el 2015, ¿no? Varios de los temas que justamente abordamos en nuestra obra, que tiene que ver con los criterios no vinculativos, prácticamente nosotros podemos empezar a decir, la autoridad te dice, es indebido deducir la compra de automóviles cuando no sean utilizados para actividades propias del contribuyente. Te dice que ni los gastos de mantenimiento, de seguros, la acreditación del IVA, el propio precio de adquisición, independientemente que haya sido otorgado en comodato, cuando realmente al final nos sirve para realizar las actividades propias del contribuyente. ¿Y esto a qué nos lleva? Al postulado de sustancia económica, porque en sustancia económica de manera clara y contundente te dice que debe de prevalecer el fondo sobre cualquier forma jurídica. Y entonces de esta manera hoy la autoridad está claramente viendo y reconociendo que la información financiera es un eje rector para poderla llevar a cabo. Antes de dar paso prácticamente ya a este último apartado de nuestra presentación, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Vamos bien? Agradecemos a toda la gente. Muchísimas gracias, Ana, por estarnos comentando que todo está muy claro. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Si también nos van indicando de qué estados nos hacen compañía. Ya algunos ya pude visualizar de Michoacán, de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, ¿no? Muchas gracias, Edith. Vamos súper bien. Qué gusto me da. Por este lado nos comentan en la parte del chat, excelente exposición desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También bienvenidos desde Tampico. Gracias, mis queridísimos colegas de la UAP. Gracias, igual desde Guadalajara. Muchísimas gracias, mi estimado Leonardo. Como siempre es un gusto y un placer poder compartir contigo este espacio. Ani nos busca desde Tijuana. Francisco del Estado de México y nos dice que todo va muy claro. Rosy nos dice muchísimas gracias. Edith nos está acompañando desde Mérida. ¡Guau! ¿Saben qué es lo maravilloso de las normas de información financiera? Que no importa si estás en Tijuana o estás en Mérida, todos tenemos el mismo marco conceptual que estar utilizando. ¿Y saben qué se vuelve todavía más extraordinario? Que prácticamente en este aplicativo de lo que fue el 2022, el cual mi coautor y yo estamos convencidos que llegó para quedarse y todavía para incrementar lo que va a estar solicitando de información, prácticamente estaremos viendo que esta información que hoy nos está demandando la autoridad está hecha con conciencia en las normas de información financiera. Y les podemos decir, porque nos consta, hoy la autoridad ya está tomando cursos de normas de información financiera.
Cristian, muchísimas gracias. Todo muy claro desde Toluca que nos acompaña. Por aquí nos dice, excelente presentación, Víctor Torres de San Luis Potosí. Gracias desde Chihuahua, excelente libro y ponencia. Muchísimas gracias. Sharon, saludos doctor, esta sesión quedará grabada, claro que sí, y tendrán acceso a través del canal de YouTube. Nos dice Lenovo, gracias, saludos desde San Luis Potosí. María, felicidades desde San Luis Potosí, todo muy interesante, bastante comprensible y completa la exposición. También gracias Carlos Tapia, como ese tocayazo de apellido, ¿no? Desde San Luis Potosí. Sharon igual también nos vuelve a decir gracias. Pregunta, ¿compartirán la presentación? Sí, claro que sí, con todo gusto. Quien escriba, si nos haces favor, Mabel, de ponerles el correo de NIF con efectos fiscales, para quien guste, pues para nosotros es una bendición poder compartir el conocimiento, porque lo que hemos logrado hoy ha sido porque también hemos tenido grandes maestros. Aprovecho para agradecer a mi gran mentor, Salvador García Briones, quien fue el primero en introducirme en el apasionante mundo de las normas de información financiera. No, Subianga, saludos desde San Luis Potosí, Grace. Ajá, gracias. No vamos a tomar correos. Si ustedes son tan amables, el correo que va a poner ahorita Mabel en el chat, el correo de NIF con efectos fiscales, ahí lo está poniendo Mabel. Muchísimas gracias, muy gentil. De nada, Beatriz, efectivamente. No, Juan nos dice, excelente presentación, gracias desde Quintana Roo, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana en Campeche, ahí estaremos y también estaremos en Tabasco y estaremos en León, así que muchísimas gracias a todos. También estaremos próximamente en San Miguel de Allende con este tema tan relevante en el 5º encuentro cumbre de información financiera. Muchísimas gracias, Lupita, qué amable. José Braulio, gracias desde Aguascalientes, excelente presentación. Al contrario, muchísimas gracias. Zulma, saludos y felicitaciones por el éxito del libro. El éxito lo han hecho ustedes. Ustedes que han confiado en la obra, ustedes que nos han recomendado, la gente, por ahí agradezco rápidamente, y digo, tuviera que mencionar a miles de personas, pero no quiero dejar pasar a mi queridísimo Ángel, precisamente Pineda, de Nuevo Laredo, quien fue uno de los que no solamente creyó en la obra, la leyó completa y de hecho hasta nos mandó 2 aportaciones que incluimos en la misma, por eso mi total agradecimiento. A Gerardín, precisamente de Campeche, que en Chiquini, que junto con su queridísimo hijo Rafael, siempre nos han apoyado de manera impresionante. Mi queridísima Reina Zavala de Tampico, que ha sido un pilar también para nosotros. Y así pudiéramos nosotros estar mencionando, ¿no? Rosario, de la parte de Tabasco, mi gran querida amiga, gracias por siempre estarnos apoyando junto con tu maravillosa familia. Así que muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Y por eso es que estamos dando esta conferencia, porque queremos compartir, pero sobre todo agradecer lo que ustedes hoy hicieron por nosotros, posicionarnos como los autores del año 2023. Muchísimas gracias, de verdad eternamente agradecidos. Y seguimos precisamente con el tema, específicamente de las NIF y sus operaciones relevantes. Gracias por esos corazoncitos y por esos likes que nos están compartiendo. De verdad, muchísimas gracias. En términos generales, estas NIF y sus operaciones relevantes. Lo primero que quiero decirte, porque para todos en general, y sobre todo con el mayor de respeto para todos mis amigos fiscalistas, porque además aquí tengo a mi primer fiscalista, que es mi queridísimo amigo y coautor, que básicamente, pues el máster en impuestos, a quien le rindo tributo por todo lo que sabe. La realidad de las cosas, pues obviamente hay siempre un pleitazo entre lo fiscal y lo financiero. Pareciera de repente que estamos en un gran divorcio, que efectivamente, pero ¿qué crees? Hoy te vengo a compartir. Prácticamente cuando esto inicia, definitivamente hablar de lo fiscal y lo contable era hablar como de agua y aceite. Pero poco a poco, de repente, hagan de cuenta que las normas de información financiera le cerraron un ojito a la autoridad. Y entonces, de repente dijo, oye, pues creo que no eres tan de mal parecer.
me agradas, voy a empezar a conocerte un poquito. Y de esta manera empezamos a conocernos poco a poco. Sí, sin lugar a dudas, empezamos con varias discrepancias y con varios enojos, pero la realidad de las cosas, cada vez empezamos a ver, pues, que no éramos tan diferentes, que tal vez utilizábamos un lenguaje que no era el mismo, pero que de una u otra forma nos empezábamos a entender. Y ahí es como empieza el gran noviazgo. Y en este noviazgo, nosotros empezamos a enamorarnos, el uno y del otro, hasta que justamente llegamos a lo que yo hoy, y mi querido coautor, espero así lo tome, en este gran matrimonio entre lo fiscal y lo financiero. Es cierto, como todo matrimonio, la realidad de las cosas es que todos tenemos pleitos. A mí no me gusta cómo lo dices, no estoy de acuerdo con ese punto, pero ¿qué te parece? Hagamos una conciliación contable fiscal en donde tú deduzcas lo contable y yo deduzco lo fiscal. Y así entonces entramos en una correcta relación. La realidad de las cosas es que en este gran enamoramiento que se empieza a dar entre la parte fiscal y financiera, justamente encontramos que hoy nosotros los contadores, no importando si otra vez estamos en Tijuana o estamos en la parte de Mérida, existe algo extraordinario que se llama el juicio profesional. Este juicio profesional es aquel que me permite que con el conjunto de conocimientos y la experiencia profesional que tengo, precisamente pueda llevar a cabo el registro contable de las operaciones. Sin lugar a dudas, las políticas contables de la organización serán un detonante importante y fundamental para que efectivamente yo pueda llevar a cabo el registro de estas operaciones. Y otro elemento que no podemos pasar por menos, el software que utilice la entidad, que justamente abordaba hace un rato de manera majestuosa mi coautor, cuando justamente señalaba que no había esta empatía entre lo que quisieron registrar a través de un sistema y lo que nos dicen las normas de información financiera. Pero para que ustedes igual comprueben que les estoy hablando que sí existe, y espero que así ustedes lo concluyan, de que efectivamente tenemos este matrimonio entre lo financiero y lo fiscal, hoy les quiero compartir lo siguiente. Postulado de devengación NIFA 1, párrafo 25.1, me dice, deberemos registrar todas las operaciones en el momento en el que ocurran independientemente del cobro pago. Y rápidamente vemos que la autoridad me dice, pues, PPD, ¿no? Y entonces de esta manera me dicen, PPD, tú tienes que registrar todo. ¿Cuándo? Cuando está ocurriendo la operación. No me importa si lo cobraste o no. Dependiendo del régimen fiscal en el que estás, lo tendrás que acumular o no, pero de que tienes que llevar a cabo el registro de las operaciones, tendrás que hacerlo como tal. Por otro lado, vean esto tan maravilloso. Sección 3 del costo de lo vendido, artículo 39, Ley de Impuestos sobre la Renta. Díganme si no es para enamorarse. Costo de lo vendido. Las adquisiciones de materia prima, las remuneraciones, los gastos y la deducción de inversiones, de acuerdo a lo que establece la NIF 4. Me dice claramente que para determinar el costo de producción, yo tendré que sumar todo lo que se refiere a esta materia prima directa. Tendré que correlacionar la mano de obra, que es la remuneración que presté a mi personal, y los gastos de fabricación, que son todos aquellos gastos relacionados para poder llevar a cabo la operación como tal, y que además la deducción de las inversiones, que son las depreciaciones, que forman estos gastos indirectos de fabricación. Y ¡wow! ¿Qué decir de la NIF 6, reconocimiento inicial del costo de adquisición de cualquier activo? Lo primero que me señala, deberás estar considerando el precio de adquisición, así como los derechos impuestos de importación indirectos, descuentos, almacenaje, seguros y los honorarios profesionales. Y vean si no quiero a la ley. Me dice claramente, artículo 31, Ley de Impuestos sobre la Renta. El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien,
todos aquellos impuestos efectivamente pagados con motivo de la erogación, así como en su momento todo lo que tenga que ver con fletes, acarreos, seguros, no, fletes, acarreos, seguros, almacenaje y todos los honorarios, ya sea de los agentes aduanales o cualquiera que haya sido contratado con tal de que la inversión funcione. Queridos colegas, hoy la autoridad no te dice NIFSE 6, párrafo 42211. Te habla en su lenguaje, en el lenguaje que nosotros tenemos, pero la realidad es que así se está haciendo. Vamos a dar lectura al comentario que muy gentilmente nos da nuestra querida Lucía. Cada día estoy más convencida de que las normas de información financiera se van haciendo más relevantes como herramienta indispensable para atender y entender desde la luz necesaria del derecho de posición fiscal y financiera de los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, pues es a través de estas normas de información financiera que se podrán dar los veredictos en los juicios de orden fiscal de manera confiable. Y ¡guau! Dicho por quien emite resoluciones. Majestuoso, bien técnico. Agradezco mucho. Qué manera tan majestuosa de precisamente correlacionarnos el tema. Muchísimas gracias, mi querida Lucía. Prácticamente, cambios en la versión del 4.0. Se elimina la clave y uso por definir. Y muchos de nosotros diremos, pues, ¿cómo qué? ¿Y cómo qué tendría que ver? ¿O qué tenemos que estar correlacionando? Lo primero, vean, majestuoso. En el Código de Régimen Fiscal me agrega sin obligaciones fiscales y lo que es hoy el reciclo. Pero esto se vuelve majestuoso. Los usos del CFDI tienen que ir aparejados a tu régimen fiscal. ¿Más claro sustancia económica? ¿Más clara razón de negocios? Claro, por supuesto, si tú quieres, porque todos tenemos derecho y el deber de pedir un CFDI, pues tendremos sin efectos fiscales, en donde ahí sí todos mis regímenes fiscales lo pueden solicitar. Pero, ¿qué crees? Si tú quieres hacer un uso de CFDI de algo que no tiene que ver con tu régimen fiscal, pues te empiezo a poner una primera traba. Y esto, majestuoso, con sustancia económica. Hoy la autoridad me dice claramente, tienes 3 claves de uso, 8 para inversiones, 10 para deducciones personales, 2 para recepción de pago y nómina y 1 sin efectos fiscales. Seguimos diciendo y insistimos aquí mi coautor y yo, como si creemos en la NIFSE 8, que son los intangibles, todavía le falta la autoridad. Pero pues bueno, desafortunadamente de acuerdo a LOMPI, más de 3 millones de patentes que se generan en el mundo, lamentablemente solo 650 son mexicanas. Yo creo que por eso la autoridad todavía no ve que tengamos que tener un uso de CFDI que tenga que ver precisamente con inversiones de intangibles. Pero al final tenemos este catálogo de productos y servicios vinculados. ¿Con qué? Con mi objeto social. Hoy más que nunca, nosotros estamos viendo de manera precisa y contundente cómo es que la autoridad está empezando a hacer esta correlación, en donde ya no me habla de este gran divorcio, sino de este gran matrimonio que hoy tenemos entre lo financiero y lo fiscal. Y lo que gritamos en los estados financieros en este 2023 con respecto al ejercicio 2022, estamos seguros que tendrán un eco en la eternidad. Cedo la palabra a mi querido coautor para hablar precisamente de las NIF en el sistema jurídico mexicano. Gracias, doctora. Pues bueno, ya hablamos sobre toda la injerencia que tiene la mecánica de aplicar las normas de información financiera, sobre cómo se han generado estos vínculos con los marcos fiscales locales, como bien lo comentó la doctora,
y digo locales porque no es lo mismo fiscalizar en Veracruz que fiscalizar en La Paz, que fiscalizar en Jalisco. Son diferentes recursos, diferentes entidades, diferentes empresas, diferentes polos de desarrollo, y pues lleva mucho la necesidad de conocer las empresas que ahí desarrollan pues tierra, trabajo y capital, ¿no? Diría cualquier economista. En ese sentido, pues la aplicación de las NIF en estos temas contables y financieros en tribunales, pues a la fecha se han emitido tesis sobre el uso de normas de información financiera como herramientas para las autoridades fiscales para soportar sus liquidaciones y así como privilegiar la sustancia económica sobre la forma, las controversias legales, contables y financieras. Vuelvo a hacer mención, las NIF son un sistema. Me ha tocado que muchos abogados pronuncian muy fuerte el A2, la sustancia, y en pareja con pólizas de la empresa, pero me ha tocado estar en peritajes donde el auditor dice, te creo todo, pero ¿por qué esta operación que te estoy observando tiene todo y las 12,325 operaciones que no te observé no tienen nada más que un CFDI? Lo que quiso decir ahí la autoridad es con qué sigilo estás manejando las operaciones y con qué sustancia. Es decir, esa consistencia que debe de haber y ese, como bien lo ha comentado la doctora, esa forma de cómo ir registrando sus operaciones. Hay que recordar algo. La autoridad está esperando, y creo que con muy buena fe, perdón la palabra, que como ejecutas, documentas. Es una máxima para ellos. Si estás ejecutando alguna actividad de las que te permite o alguna de las actividades que tú nombras en tu constancia, él está entendiendo que como ejecutas, documentas. Por eso se da a entender que cualquier documento relacionado con lo que a su debido momento ellos puedan pronunciarse al respecto. Y bueno, algunas investigaciones sobre el tema que nos ocupa en este entorno, pues se han dado en algunos casos como las telecomunicaciones, en cierto sentido, los famosos arrendamientos, que muchas veces, pues bueno, la autoridad también vino a aclarar lo que era el arrendamiento financiero real y el arrendamiento con fines de capital, es decir, vamos a ver cuáles son los meramente operativos en ese sentido, y se apoyó de las normas para darle un correcto seguimiento a esos contratos y esos usos de esos activos que estaban en arrendamiento. Tan es así que lo incluyó en su aplicativo y en cierta manera con una poquito de triquiñuela, porque te pedía el contrato, mas no te permitía distinguir aquellos activos que tenías en arrendamiento en su aplicativo, con la idea de que tú se lo hicieras notar en una nota. Así también, como les comentaba, pues en telecomunicaciones, el arraigado uso que ya se tiene, el sistema jurídico, que las NIF son una herramienta, en cierta manera, para llevar a ese entendimiento cuantitativo a un análisis cualitativo, y también en otro rubro se ha utilizado las normas de información financiera en todo lo concerniente a la pérdida de la ganancia cambiaria y sobre todo también un manejo muy, muy delicado acerca del B15 conversión. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora que estamos con el efecto del nearshoring, pues vamos a tener que ver cuál es nuestra moneda funcional, cuál es nuestra moneda de registro y cuál va a ser nuestra moneda de reporte. Por todo eso que hablamos de que podemos ser subsidiarias o de aquellos grupos, ¿no?, que vienen a invertir al país. Y bueno, lo que comentaba la auditora y doctora Karina, traspaso entre cuentas bancarias, formas de acreditarlo cuando se realice la determinación presuntiva, prueba pericial contable y con ello se verifique el registro de cada operación de correspondencia en cantidades entre sus cuentas. Pues también darle una ojeadita al Código Fiscal en el 55 y bien establecido, como dijo la doctora en el artículo 59. Ellos entienden que hay una contabilidad y que se las debes demostrar. Y ojo, con esto es que tanto personas físicas como morales deben de registrar contabilidad. No nos vayamos con la facilidad que nos dan los aplicativos, porque también fue una realidad con la que se toparon los recicos al momento que tenían que presentar sus estados financieros. Hubo una pregunta muy interesante en un curso que dio la doctora Karina Tapia. Oiga, lo de la discrepancia fiscal,
y pues sí, si ganamos más o ganamos menos y registramos más. Y la doctora hizo un símil muy interesante. Para ustedes, la discrepancia fiscal viene en el 91 de la ley de ICR y obviamente emana sobre los criterios que hay sobre los ingresos y las erogaciones. Ahora hago la pregunta, dijo la doctora, los estados financieros manejan esa discrepancia porque el flujo de efectivo te dice dónde dejaste el dinero, el estado de resultados es en qué periodo lo generaste y en tu balance general es cómo está establecido. Entonces, obviamente, cuando la autoridad pide todo esto, y lo hago como una correlación, una símil, una analogía a estos de cuenta a cuenta o traspaso entre cuentas, pues me dice la autoridad, declaraste un dividendo con un préstamo, tú no puedes hacer negocio en marcha porque de tus actividades de operación ya andas mal. ¿Cómo determinas esas aseveraciones? Entonces, que todos tus registros contables cumplen con existencia plena cuando generas provisiones que no cumplen con la normativa o que generas futuros aumentos de capital que los presentas en el capital contable cuando no se llevan de acuerdo a la normativa de la C11. Es decir, esa discrepancia se determina en las personas morales por medio de los estados financieros que para poderlos llevar a cabo de manera correcta necesitamos aplicar un marco normativo. Y en ese sentido, pues bueno, aquí lo que es el amparo directo que comentaba la doctora, pues directamente dice que ahora en el libro titulado NIF con efectos fiscales, aplicación práctica, los autores destacan la importancia de la contabilidad y las disposiciones fiscales y legales, indicando que en la ley del impuesto de la renta se establece que los contribuyentes deberán llevar contabilidad y señala que esta deberá estar conforme al Código Fiscal de la Federación. Se ha demostrado aquí 18 requisitos, 3 etapas de registro para poder validar, completar, discernir y aseverar que la operación tiene consecuencia en los procesos contables. Ahora también, la NIF como herramienta útil en la resolución de problemas que involucren temas jurídicos, financieros y contables, como lo preestableció la doctora, y ojo, es la posibilidad de la uniformidad para comparar y verificar. Ojo, la consistencia no es de que todas las pólizas estén en pólizas de ingreso y banco contra ventas. La consistencia es la razonabilidad que esos registros le dan a saldo, la razonabilidad que estén bien presentados y la aseveración que sean todos en periodo y forma y integridad, como marca también la NIA 315. Entonces, entendamos que la médula, el principio, está en el marco normativo contable. Y bueno, llegamos a las conclusiones, algunas muy oscuras, otras muy nítidas y transparentes. ¿Por qué? Porque estuvimos en algún curso donde, me permito decir, dice, híjole, doctora, contador Horacio, ya tengo 3 contabilidades. Dije, ah, caray, ¿cómo que 3? Las que ustedes me dicen que haga, la que tengo y la que el dueño quiere creer. Entonces, son 3 distintos, como la Santísima Trinidad, 3 contabilidades distintas y una sola autoridad que lo revisa. Digo, pues sí, contadora, una comparación muy religiosa, pero es la verdad. El contribuyente entiende un tipo de contabilidad distinta, el fisco entiende lo que es para él la contabilidad, pero para eso tiene contadores capacitados como son ustedes, para entender que no hay ningún pleito entre lo fiscal y lo contable, y entendamos esto, lo fiscal necesita de lo contable y lo contable de lo fiscal. ¿Por qué? Porque lo fiscal es un marco normativo que tanto en marcos normativos de auditoría como también en marcos normativos financieros se requiere para complementar, porque estamos hablando de los registros de una entidad que está obligada a pagar un tributo, una entidad que está obligada a pagar impuestos indirectos y una entidad que está obligada a generar tierra, trabajo y capital en la retención de pago de contribuciones a terceros o retenciones de las mismas. Esto es una preconclusión de su servidor, sobre todo este tema tan abundante y poco, digamos, explorado como es las normas de información financiera. Doctora. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Horacio, y sobre todo a todas las personas
que muy gentilmente hoy nos regalaron lo más importante, su tiempo. De verdad agradecemos profundamente que ustedes hayan estado hoy justamente aquí y en ese estricto sentido, pues vamos a hacer la parte del cierre ya formal de este evento, en donde pues vamos a agradecer porque nosotros al menos estamos de manteles largos, que todo aquel que quiera ponerse en cámara para este gran recuerdo, este momento tan emotivo para nosotros, pues se los vamos a agradecer infinitamente, de verdad infinitamente. No, sabemos igual toda la gente que nos acompaña por el lado de Facebook, pues bueno, ahí están. Y pues básicamente lo que están prendiendo y vamos agradeciendo, ahí tú nos vas avisando, Mabel, para la toma de las fotos, ¿no? De este gran momento para cada uno de nosotros, agradeciendo. Y pues también, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan hoy? ¿Qué es lo que ustedes digo? Porque a lo mejor los únicos locos somos aquí nosotros, unos locos apasionados de las normas de información financiera, pero pues no más poquito, ¿verdad? No nos faltan como 2 o 3 tornillitos. Pero sí nos gustaría que se llevan ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que está prendiendo su cámara. De verdad no saben qué agradecidos estamos. Y pues en lo que justamente ustedes, ya sea que escriban en el chat, ya sea que nos escriban por la parte de Facebook, gracias por esos corazoncitos, gracias por esos likes, muchísimas gracias. También igual de toda la gente que nos acompañó. Muchas gracias, Esther, por esos aplausos. No, muchísimas gracias de verdad a toda la maravillosa gente que nos acompañó de toda la República Mexicana, ¿no? De verdad tenemos, como decía, prácticamente de casi todos los estados, de verdad, cosa que agradecemos profundamente. Y nos pone igual, Lucía, gracias por compartir, también excelente conocimiento, muchas gracias, ¿no? Y pues básicamente, muchas gracias por todos esos corazoncitos que nos acaban de mandar, de verdad, mil gracias, también igual ahí de toda la gente que nos está acompañando, ¿no? Tú nos indicas igual ahí, gracias Sharon, ¿no? Muy gentil, no, muchas gracias por este like, gracias por lo que nos ponen ahí. Si quieren hacer algún comentario o hasta tomar de viva voz, pues son más que bien recibidos. Edith, muchas gracias, excelentes saludos. Y pues en lo que están los comentarios, Horacio, le cedo la palabra para cerrar este evento. Muchísimas gracias. Híjole, pues ya, ¿qué más puedo decirles? Pónganse a estudiar las NIF, pues no, ¿verdad? Realmente es algo que se tiene que ir a la par con sus registros. Una vez en la FIL nos hicieron la pregunta de que era un libro muy voluminoso, ¿no? Y que no te invitaba a leerlo y que veía nuestro libro pues muy delgadito, ¿no? Muy dietético, en ese sentido, muy cuidado de calorías en los conceptos. Pero nuestro libro es como cuando ustedes compran un nuevo instrumento de tecnología, nuestro libro es el manual del usuario. Las NIF es la herramienta tecnológica, si lo podemos ver así, que les va a ayudar a conocer mejor sus registros y a poderlos presentar de una forma más clara, dándole mucha nitidez a los usuarios. Nuestro libro es ese manual del usuario que te da las coordenadas de qué botón picarle para que obtengas lo que la máquina o herramienta técnica te debe de decir. Pierden el miedo a las NIF. Las NIF son una herramienta que les va a ayudar. Es como cuando llegaron los refrigeradores que tenían la gente miedo porque sonaba y se prendían solos, ¿no? Como endemoniados. Pero no era así. Era una herramienta necesaria para mantener bien sus alimentos. Perdonen la comparación, pero si en cierta manera estamos involucrados con las NIF, vamos a reconocer de primera mano cuando un asiento contable está mal relacionado, vamos a generar controles concurrentes más precisos, nos va a ayudar a una mejor visualización y presentación de nuestras tareas de supervisión como contralores y sobre todo aquellos que tienen el uso o costumbre en sus asesorías de llegar a tiempo pasado, es decir, en los famosos cierres, pues le va a ayudar a que tengan ahora sí que una visión muy clara de qué cuentas tienen que revisar,
porque las LIF lo que hacen es esclarecerte el reconocimiento, la evaluación y la presentación. Entonces, de esa manera y con esas ventajas, ya los LIF no se ven pues como un libro voluminoso, sino se ven como esas navajas suizas con muchas cositas adentro que a veces necesitamos, pero en el momento adecuado siempre están disponibles. Entonces, ese es mi último comentario para cerrar. Me encanta que siga creciendo la comunidad. Me encanta cuando yo voy a ciertos colegios o a las universidades, ver a los chavitos con sus libros de NIF. Me gusta mucho cuando empiezan a debatir los contadores y los financieros sobre las NIF. Me gusta mucho ver a los abogados enojados porque ahora tienen que aprender NIF. Yo no tengo la culpa, pero así es la onda. Entonces, creo que estamos inmersos en algo que viene muy fuerte. Necesitamos empresas fuertes para salir adelante. Nuestro país requiere de personas calificadas que les digan a cualquier tipo de empresarios, a cualquier nivel, que su obligación es tener una empresa sana. Porque una vez me lo dijo un extranjero y fue exactamente un chileno. Le dije, señor Arturo Venecián, ¿no quiere ver la planeación de impuestos? Y dijo, cualquier negocio que sea sano da utilidad y cualquier impuesto que se tenga que pagar sobre una utilidad se debe de hacer, porque una empresa antes de ganar por el ahorro de impuestos debe de ser rentable. Y para eso usted está aquí, para decirme si este negocio sirve o no sirve mediante los estados financieros. Duré trabajando 5 años con ellos. Una experiencia muy diferente de cómo los empresarios lo ven. Es decir, vienen personas de otras latitudes y nos abren los ojos. Háganse esta pregunta. ¿Por qué todo extranjero que viene logra tener empresas exitosas aquí y paga los mismos impuestos que nosotros? ¿Por qué? Porque sus políticas, sus diseños de empresa y sus constancias enmarcan lo que es y su realidad. No es negocio, absorbo pérdidas y me retiro. Pero no digo, voy a hacerlo negocio por algunas prácticas arbitrarias en ahorros del impuesto. Para eso estamos nosotros, los contadores financieros, para decir cómo estás y cómo te ha ido. Y estos son los resultados. Gracias por tu tiempo, quedo muy agradecido. Y pues bueno, a seguir contabilizando. No se crean, ya es viernes, son 6:45. Ya es hora así de pasar la tarjeta e irnos a nuestra casa. Gracias por su tiempo. Pues muchísimas gracias, mi estimadísimo Horacio. Leemos los comentarios finales también igual, tanto por Facebook como por aquí. Dice precisamente Lucía, gracias por compartir tanto excelente conocimiento. Edith, muchísimas gracias, excelentes saludos. Carlos Tapia me dice, me llevo cómo actualmente las normas de información financiera son parte integral de las leyes fiscales de nuestro país. René, excelente dominio del tema, una explicación sumamente amigable y entendible. José Bonilla, agradezco todo, saludos y buen fin de semana. Nos dicen igual, yo feliz porque aprendí las NIF. Leonardo Ibarra, muchísimas gracias. José Marín nos dice, muchas gracias, interesante tema. Leonardo, igual en mi oficina, la ley y el libro siempre están juntos. ¡Guau! Muchísimas gracias, mi querido Leonardo. Muchas gracias, nos hiciste la tarde. Lenovo igual nos dice muchas gracias, excelente. Y pues bueno, no me queda más que yo de verdad decir, gracias Dios por todo lo que nos has dado. Ha sido majestuoso, increíble, maravilloso. Son muchos años de trabajo, ¿no? Ya sé que Horacio se ve más grande que yo, pero no. La realidad de las cosas es que sí les podemos decir que al menos este libro contiene 50 años de experiencia profesional en muchos ámbitos, como lo escucharon, él trabajando en el ámbito internacional, en Nueva York, en la parte de Chile, muchísimas cosas. Yo pudiendo compartir conocimientos con la gente de Cuba, de Perú, de Colombia. Pero la realidad de las cosas es que hoy realmente, muchísimas gracias Jesús por tu comentario. Creo que tiene muy bien ganado el reconocimiento. Muchas gracias, de verdad. Le agradecemos profundamente. Hoy puedo decirles eso. Estamos de manteles largos. No por el hecho, y eso quiero que lo sepan, si es una gran bendición
que hayamos podido ser elegidos los autores del año. No vamos a desdeñarlo ni mucho menos, pero hoy estamos más agradecidos que esto que hemos venido luchando Horacio y yo por décadas, hoy lo vemos como un resultado. Hoy el hecho que la autoridad esté tomando las normas de información financiera, que todos aquellos que alguna vez nos dijeron locos, las normas de información financiera no sirven, ¿quién las va a estar ocupando? Brincamos de alegría porque las está ocupando la autoridad. Entonces, de verdad, eso nos llena el alma de regocijo, porque así como de repente un buen colega de repente me dijo, eres la rockstar de las NIF, no, hay que estudiar muchísimo más que eso. Las cosas hoy nos llevan a eso. Lisette también nos dice, muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros por la parte de Facebook, también nos dice Lupita de Mora, muchísimas gracias. Al contrario, pues de verdad, hoy agradecemos que nos hayan regalado su tiempo para compartirles esta gran alegría, pero sobre todo lo que desde nuestra trinchera creemos que es un conocimiento que puede aportar a esta profesión tan extraordinaria y maravillosa que es la contaduría, que nos ha dado, al menos igual creo Horacio a mí y seguramente a muchos de los colegas hoy aquí reunidos, pues nos ha dado satisfacciones. Hemos llorado, hemos reído con ella, hemos sufrido, pero también hemos gozado. Y hoy tenemos esta maravillosa profesión llamada contaduría que nos hace ser lo que hoy somos. Estos contadores felices y contentos y sobre todo muy agradecidos. De verdad, gracias a todos. Sí, por favor, de nueva cuenta, Mabel, les pones, sí, ya está ahí el correo de NIF con efectos fiscales. Quien quiera la presentación, con todo gusto está a su disposición. En breve la grabación estará a través del canal de YouTube y pues de todas maneras por Facebook la encontrarán. Víctor Tapia, muchas gracias a los dos, brillante tema y seguiremos en contacto. Un abrazo igualmente, un abrazo a la distancia y les recordamos para quien quiera el curso de NIF con efectos fiscales, sus operaciones relevantes, estará impartido por la DEC de la UNAM. Así que ya saben, ahí tienen la información, pues era un privilegio, 30 horas de un altísimo aprendizaje que estamos seguros que les será de gran utilidad. Muchísimas gracias a todos.